Derecho, audioclase. En los próximos minutos vamos a hacer una breve referencia a la historia y fuentes del derecho romano. También se hablará de los derechos reales y se resolverá un caso práctico sobre propiedad y posesión. Para ello contamos con la presencia del profesor titular de Derecho Romano, Francisco Eugenio Díaz. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenas y bienvenida. ¿Cuál es el momento en que puede decirse que surge el derecho romano propiamente dicho? Nuestros alumnos deben entender que el derecho romano se desenvuelve en un marco histórico muy amplio. Simplificando, podríamos decir que el derecho romano surge con la ley de las 12 tablas o código decemviral del 450 a.C. En el libro de Introducción Histórica, Breve Historia de Roma, se lee que la ley de las 12 tablas es ya un hecho histórico y que el año de la publicación de las 12 tablas puede ser considerado como la primera fecha cierta en la historia del derecho romano. También se dice allí que esta ley es la más antigua obra literaria de la prosa latina. Las disposiciones jurídicas que se contienen en la ley de las 12 tablas están expresadas de modo tajante, rígido y sin matices, con una balbuciente sintaxis. ¿Qué hechos deberíamos destacar después? Sin duda el año 367 a.C. aproximadamente. Es el año de la creación de la pretura como magistratura con funciones jurisdiccionales. Otro momento crucial, por seguir deprisa, es el año 130 a.C., la exebutia de formulis. Significa el reconocimiento de la fórmula, un documento escrito, en el planteamiento del proceso. Ahí comienza la época clásica inicial. No hay tiempo ni siquiera para hacer un recorrido esquemático de la historia y fuentes, pero insistamos en que la historia es secuencialidad y hay que captar el orden cronológico en el que los acontecimientos históricos se van produciendo. Pues pasamos a la segunda parte, que trata de la propiedad y posesión, con un caso sobre la protección interdictal a favor del poseedor. Bien, para resolver este caso, como cualquiera, hay que tener siquiera previamente unos conceptos previos teóricos. La propiedad, digamos que es el más amplio poder reconocido por el derecho que una persona tiene sobre una cosa. La relación jurídica de propiedad comprende estas tres facultades: la de tener la cosa, la de usar la cosa y la de disponer de la cosa. La protección procesal que procede a favor del propietario es la reivindicatio. ¿Y la posesión qué es? Es asentamiento o tenencia. La posesión empieza con la asignación del ager publicus o ager occupatorius o ager vestigalis, que hace el pretor para su uso a grupos familiares, y en otro orden de cosas la posesión empieza con la atribución interina hecha por el pretor de la cosa en litigio a uno de los litigantes en la primera fase in iure del proceso. El poseedor no goza de la facultad de disponer de la cosa que posee. ¿Y puede darse el caso de que Ticio sea propietario de una cosa y que el poseedor de esa cosa no sea Ticio, sino Cayo? Sí, pueden darse situaciones de lo más diverso. Hay como una escalera con distintos peldaños. En el uno, más inferior, el ínfimo, está el ladrón, que posee de hecho, de facto, pero ilícitamente, la cosa ajena de la que se apoderó. ¿El ladrón es un poseedor? No, el ladrón no es un poseedor jurídicamente hablando. Habrá que llamarle mejor detentador. En el peldaño 2, todavía en el ámbito de la tenencia simplemente de hecho, pero esta vez lícita, está el precarista, aquel que ha hecho al propietario unos ruegos, súplicas, imprecaciones o preces, de ahí el nombre precarista, para que le conceda la tenencia y uso de la cosa, sobreentendiéndose que cuando el propietario quiera, le priva al precarista de la cosa que le concedió en precario. ¿El precarista es un poseedor entonces? No, tampoco el precarista es un poseedor jurídicamente hablando. El verdadero poseedor y por tanto protegido por los interdictos posesorios sigue siendo aquí el propietario que concedió la tenencia física de la cosa al precarista. En el peldaño 3, y entramos ya en el ámbito de la tenencia física lícita y además protegida por los interdictos, podemos situar al vestigalista, que es el poseedor del ager publicus, como hemos ido diciendo. Hay que distinguir que un vestigalista es distinto de un usufructuario. El usufructuario requiere de la coexistencia de un nudo propietario. ¿Y cuál es el peldaño más alto de nuestra escala? El peldaño que podemos llamar del propietario completo, que es propietario y poseedor a un tiempo, que tiene la cosa y también goza del derecho de usarla, de disfrutarla y de disponer de ella. Es el caso de propiedad con posesión incorporada, o de otro modo el caso de posesión integrada en la propiedad.
Pasamos al caso práctico. Se trata de un discurso de Cicerón en favor de Quéquina, de ahí el nombre Quéquina contra Ebucio. Los hechos, si los queremos aligerar de circunstancias que no hacen al caso, giran en torno a un fundo en venta que una matrona romana llamada Cesenia había encargado a un sujeto llamado Ebucio que lo comprase. Ebucio, pese a haber comprado dicho fundo por encargo de Cesenia, dice que el fundo lo compró para él y que él es el propietario. Sin embargo, Quéquina, marido de Cesenia y heredero testamentario de la casi totalidad de los bienes de ésta, alega que el fundo le corresponde a él como heredero, puesto que Ebucio lo compró por encargo de Cesenia y forma parte, este fundo, de los bienes hereditarios que ésta dejó a su muerte. Veamos cuáles son los elementos. Parece que es una cosa, que es el fundo, un elemento real, y tres elementos personales. Cesenia, Ebucio y Quéquina, ¿no? Así es, no falta nada ni nadie. Hagamos un gráfico. Empecemos por el elemento real, el fundo en venta. Lo representamos dibujando en un folio un rectángulo. Ya está dibujado el rectángulo. Hay que añadir ahora los elementos personales. Por encima del rectángulo del fondo dibujemos un círculo y dentro de él la letra T. Esta letra T representa a la testadora, Cesenia. A la izquierda del rectángulo, del fondo, dibujemos un círculo y dentro de él la letra C. Esta letra C representa a Quéquina, que resulta ser marido de la testadora y su principal heredero. Y por último, a la derecha del rectángulo, dibujemos un círculo y dentro de él la letra E. Esta letra E representa a Ebucio. No es preciso que dibujemos el fondo fulciniano, tampoco es preciso que dibujemos al liberto, porque nada de eso cuenta ahora en el conflicto de Quéquina contra Ebucio. Una vez representado sobre el papel la cosa objeto del litigio y las personas del drama, ¿qué hay que hacer, profesor Eugenio? Pues podemos hacer una tabla de tiempos, tomando en cuenta los verbos significativos que van saltando a nuestra vista. Mire si no. Aquí pone, encarga a Ebucio que compre el fondo. Luego dice, Ebucio paga el precio. Después se lee que Cesenia, la testadora, muere y deja herederos. Herederos testamentarios, ciertamente, con lo que debe entenderse que hace testamento. Más abajo pone que Quéquina pide la división de la herencia. A continuación consta que Ebucio denuncia, dice que el fondo es suyo. Más tarde se indica que Quéquina y Ebucio acuden a un interdicto posesorio fundado en una expulsión simulada de Quéquina por Ebucio, lo cual quiere decir que las partes acuerdan entre sí que Quéquina entrará en el fondo y luego será expulsado por Ebucio. Finalmente está escrito que los hombres armados de Ebucio impiden que Quéquina entre en el fondo. Pues entonces subrayemos y destaquemos los verbos significativos. Ha dicho encarga, paga, hace testamento, pide la división, denuncia, dice que el fondo es suyo, acuerdan que Quéquina entrara en el fondo e impiden que Quéquina entre en el fondo, ¿no? Muy bien, ya están subrayados los verbos. Alguien toma la precaución de subrayarlos con verde para destacar las acciones y luego se reserva el azul, por ejemplo, para destacar las instituciones y el rojo para la protección procesal, que es la pregunta más difícil, pero que hay que llegar a ella después de haber entendido las anteriores cuestiones. Podemos hacer pues tres columnas, la de los hechos, la de izquierda, verbo a verbo, la de las instituciones jurídicas en juego, columna del centro, y por último la de las protecciones procesales, la columna del extremo derecha. Delimitemos en este papel con rayas verticales las tres columnas y procedamos a escribir en ellas, comenzando por la de la izquierda. Momento 1. Cesenia, o sea la testadora, T, encarga a Ebucio que compre la finca en venta. En esa misma fila, pero ahora en la columna del centro, escribamos mandato. Hay un mandato de la testadora T a Ebucio. Momento 2. Ebucio paga el precio al banquero. En la columna del centro escribamos compra-venta. Momento 3. T, la testadora, hace testamento en el que nombra herederos a Quéquina, a Ebucio y a un liberto. En la columna central correspondiente escribamos testamento, porque hay un testamento. Momento 4, la testadora muere. Momento 5, Quéquina pide la división de la herencia. Escribamos ahora en la columna central de las instituciones la palabra herencia. Y en la columna tercera, la del extremo derecho, escribamos actio familia erciscundae. Acción de división del patrimonio familiar hereditario. Subrayado con rojo si quieren para memorizarlo mejor.
Momento 6. Ebucio dice que el fundo es suyo y no de la herencia porque lo compró él. En la columna central escribamos dominium, aunque sea seguido de una interrogante. Momento 7. Quéquina y Ebucio acuerdan que Quéquina entrará en el fundo y luego será expulsado. Subrayamos entrará y expulsado. ¿De qué figura jurídica se trata? Este punto es fundamental. La figura jurídica de la posesio, con un acuerdo de peller de loco, de expulsar a Ebucio a Quéquina del fundo, del lugar en que está. Y debajo, el momento 8, el fundo lo tiene un colono al que la testadora lo había arrendado, y los hombres de Ebucio impiden, esa es la palabra, que entre en el fundo Quéquina. Se produce, anótese en la columna central de las figuras jurídicas, un acto de prohibere ingredere, un acto de prohibir el ingreso en el contexto de la figura jurídica de la posesión. El caso se resuelve provisionalmente en el ámbito de la protección mediante un interdicto que aquí concede el pretor de la vela al que es poseedor sin vicio, es decir, poseedor nec vi, nec clam, nec precario, que tiene derecho a seguir poseyendo y a recuperar la posesión si fuese desalojado de ella, hasta tanto se ventile definitivamente la cuestión de la protección procesal al que es propietario, mediante el ejercicio de la oportuna acción vindicatoria, que es la que protege al propietario que no posee frente al poseedor que no es propietario. Pero eso será un asunto posterior. Nos comentó, profesor Eugenio, que este texto, de este caso, está tomado de un discurso de Cicerón, ¿no? Sí, es el discurso a favor de Quéquina, en latín Proelio Quéquina Oratio, más retórico que de un jurista. Está construido este discurso desde y para la emoción, salpicado de adjetivos descalificadores de la parte contraria. ¿Nos puede dar su propia versión al castellano, profesor Francisco Eugenio? Dice así: y sin duda Ebucio me parece tanto primeramente audaz al convocar y armar a sus hombres, como impúdico después en el juicio, no sólo porque fue osado viniendo a dicho juicio, pues sin duda que actuó inicuamente en cuestión tan puesta al descubierto, aunque su malicia es ya habitual, sino porque entonces no dudó en confesar lo que él mismo había tramado y luego no cumplió, esto es, que dejaría a Quéquina instalarse en el fundo y después lo expulsaría. Podemos ya concluir, profesor Francisco Eugenio. En conclusión, se trata de un caso de posesión protegida por el interdicto unde via armata. El fundamento de la aplicación de tal interdicto está en que cuando Ebucio impide a Quéquina el ingreso, es lo mismo a los efectos jurídicos que si le hubiese expulsado por la fuerza. Pues aquí vamos a concluir ya este espacio que hemos dedicado al derecho romano y agradecerle especialmente al profesor Francisco Eugenio el esfuerzo que ha hecho, puesto que no está muy bien de la garganta, que no se encuentra nada bien. Espero que nuestros alumnos hayan podido enterarse un poco, sigan leyendo y buen curso, buen trabajo. Gracias.